venido delante de mí y también he visto la presión con que los egipcios los oprimen. Puede tomar su asiento. Bendito su nombre. Vamos a titular este sermón de esta hermosa mañana, gloria al Señor, porque todavía es mañana, bendito su nombre. Hay que seguir caminando de la mano de Dios. La palabra de Dios dice, amados, claramente, que cuando Moisés, el varón de Dios, dice la Biblia, estaba en un momento, dice la palabra, difícil. Dice la Biblia que él estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Porque la Biblia relata, bendito su nombre, que este varón, Dios le bendiga. La Biblia relata que este varón, amados hermanos, ciertamente dice la palabra de Dios, era un hombre humilde, un hombre, amados, que conocía y sabía quién era el Dios de Israel. Pero la palabra de Dios dice claramente que este varón llamado Moisés había sido crecido y había, amados hermanos, toda su niñez, su juventud, estado en el palacio del faraón. El problema, amados hermanos, es que cuando el hombre no tiene principios, ni valores, ni mandamientos de Dios, el hombre camina desenfrenadamente. Pero cuando el hombre tiene mandamientos y propósitos de Dios, el hombre sabe que aunque está en el mundo, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, dice la palabra del Señor. Y claramente en la Biblia dice, amados hermanos, que Moisés habitaba con el pueblo, bendito su nombre, de los egipcios. Pero sabía Moisés claramente que dentro de su corazón había algo que lo distinguía, había algo que lo hacía diferente. Porque ciertamente Ramsés, el faraón, hermano, él tenía ciertamente su propio estilo de vida. Él era un hombre posesivo, un hombre que se creía, hermano, Dios sobre la tierra, dice la Biblia. Y sabía Moisés que eso no era grato delante de los ojos de Dios. Sabía Moisés el sacrificio, sabía Moisés el dolor que el pueblo de Israel estaba pasando por causa de la opresión. Pero llegó un momento, dice la Biblia, que cuando el pueblo empezó a llorar, el pueblo empezó a gemir, cuando el pueblo se derramó delante de Dios, dice la Biblia, que no fue el hombre, hermanos, que escuchó, no fue el pastor de la iglesia que escuchó, fue el Rey de los cielos, dice la Biblia, que escuchó el clamor de su pueblo. Y cuando el pueblo, amados hermanos, clama, por eso dice la Biblia en el segundo libro de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, en cual mi nombre es invocado, yo oiré, dice Jehová, desde los cielos, sanaré su tierra, perdonaré sus pecados. Pero necesitamos algo importante, reconocer, amados hermanos, que somos pecadores, que le fallamos al Señor, y sabemos nosotros claramente que Dios es amplio en perdonar, dice la Biblia. Y cuando Moisés miraba este problema, en una cierta ocasión Moisés, amado hermano, estando en el palacio, dice la Biblia, salió un momento al campo y de repente vio a un egipcio maltratando a un hebreo. Y como él tenía el llamado de Dios, el amor por las almas, dice la Biblia que Moisés se mete, lo defiende, y aquel hombre pierde la vida. Y Moisés sale huyendo, sale corriendo, porque Moisés no era un hombre sanguinario. Moisés era un hombre que tenía el amor, la misericordia de Dios. Y hoy en día necesitamos nosotros tener más el amor de Dios. Necesitamos hoy en día tener la misericordia. Necesitamos hoy en día, cuando está un hermanito caído, levantarlo con amor, restaurarlo con misericordia. Y Moisés dijo, no puede ser posible que uno de mis hermanos esté siendo presionado. Por eso cuando usted sufre, la Biblia dice que si una parte del cuerpo sufre, todos sufrimos. Si usted llora, yo lloro. Si a usted le duele, a mí me duele, porque hemos conocido que somos un solo cuerpo en el Señor. Y nosotros hoy en día entendemos, hermano, que cuando hay ciertamente un padecimiento, un hermano parte con el Señor, nos duele, amados hermanos, nos sentimos tristes, nos sentimos adoloridos, las palabras nos llenan el consuelo, pero la oración es lo que levanta, la oración es lo que hace al hombre fortalecerse en el Señor. Por eso es importante como iglesia mantenernos unidos en la oración del Señor. Y la Biblia dice que cuando Moisés, hermano, es que es importante algo, hermano, que vale recalcar, hermanos, hacer un hincapié en esto y saber que mucha gente quiere caminar en el palacio, pero poca gente quiere estar en el desierto.
Es bonito estar en el palacio solamente, hermano, como quien dice, hablándolo así ahora. Es bonito estar en el altar adorando, sirviendo a Dios. Pero bendito su nombre, cuando estamos sentados no queremos adorar. Cuando nos ponen a limpiar no queremos limpiar. Es bonito estar adelante, pero es bonito trabajar allí donde estamos. Y ciertamente Moisés salió de su zona de confort. Moisés sale del palacio y Moisés no le gustaba lo que había en el palacio. Caminó en el desierto, y cuando empieza a caminar en el desierto, el problema, el salmista dijo ciertamente que valle de lágrimas. Cuando caminamos, amados hermanos, en el desierto, es que si no aprendemos a caminar en el desierto, no miraremos la respuesta de Dios, porque no hay, bendito su nombre, no hay gloria si no hay desierto. El hombre tiene que entender que para ver la gloria de Dios hay que caminar primero. En el desierto vas a encontrar escorpiones, vas a encontrar serpientes, vas a encontrar problemas, pero hay alguien que ha dicho en el Éxodo 14:14, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cual sea la prueba del hombre, hay una solución a su problema, y la solución se llama Jesús de Nazaret. Y la palabra de Dios dice claramente, amados hermanos, que cuando Moisés miró aquella gloria tan grande, dice la Biblia, aquel hombre se humilló delante de Dios, y aquel hombre dijo: bueno, me voy a acercar a ver qué es lo que está sucediendo. Había una zarza que echaba fuego, y dice la Biblia que no se consumía, y de repente se acercó el hombre de Dios y dice: ¿y esto qué es que estoy viendo? Y cuando mira la gloria de Dios, no solamente miraba la gloria, no solamente miraba el fuego, miraba al Dios vivo ahí que se estaba moviendo. Porque es importante, hermano, ver la gloria de Dios. Es importante meternos al río del Espíritu de Dios. Y cuando empezamos a sentir algo diferente, cuando empezamos a humillarnos delante del Señor. Y la Biblia dice claramente que cuando Moisés se acerca, hermano, escuchó la voz de Dios que le dice: Moisés, detente un momento, Moisés, detente, porque el lugar que tú estás pisando santo es. Quítate la sandalia que andas, Moisés, quítatela. Ahora, hermano, Dios no nos dice quítate la sandalia. Dios te dice: despojados del pecado y acercados a mí. Porque lo que separa al hombre de Dios es el pecado, hermano. Hay una línea que no te deja pasar, pero el Hijo del Hombre ha venido a libertar. El Hijo del Hombre ha venido a dar esperanza al hombre necesitado. El Hijo del Hombre ha venido a restaurar lo que está caído. Por eso la Biblia dice: levantar las manos caídas, darle fuerza a las rodillas paralizadas, que lo cojo no se salga de camino, porque Dios está llamando hoy en día, en estos últimos tiempos. Dios quiere, amados hermanos, hombres que tengan la misericordia de Dios, hombres, amados hermanos, que hagan volver al alma perdida al camino del Señor, porque la sangre de Cristo vale la vida de cada uno de nosotros. Y la Biblia dice, hermano, que cuando Moisés vio la gloria de Dios, es que es importante, hermano, cuando Dios te mira y te escoge, donde quieras que te escondes, Dios va a ir por ti. No se puede ir el hombre. El salmista dijo en el Salmo 139, verso 7: ¿a dónde huiré, Señor, de tu presencia? ¿A dónde iré, Señor, donde tú no estarás, Señor? Si fuera ya lo más alto, dijo el salmista, ahí estás tú, Señor. Y si voy a lo más profundo de la tierra, ahí estás tú, Señor. El hombre no se puede esconder. Cuando el hombre hacía el llamado, bendito su nombre, cuando Jesús andaba predicando y llama a sus discípulos, Jesús le dijo: no te maravilléis por eso, porque antes que tú estabas ahí, yo ya te había conocido. Antes que usted tenga el problema, antes que usted tenga la dificultad, hay una solución al problema, hay una respuesta, amados hermanos, y la respuesta la encontramos en Jesús de Nazaret. Y la Biblia dice, amados hermanos, que cuando Moisés se acercó, se quitó su sandalia, y dice que era tanta la gloria de Dios que cubrió su rostro, porque no quería ver a Dios. Es que la Biblia dice, hermano, que Dios es como una luz tan resplandeciente que no se puede ver. Yo me imagino la dicha de este varón. Imagínese usted un momento, solo piensa estar en las calles de oro, en los mares de cristal, y viendo a aquel anciano de día, dice la Biblia, y viendo
viendo a Jesucristo, que sus ojos son como llama de fuego. Imagine verlo, hermano, y que esté predicando, que esté adorando al Señor, y sentir en nosotros esa bendición, sentir nosotros, hermano, que su trabajo en la tierra no fue en vano. Los sacrificios que usted hacía, habiendo frío, habiendo calor, habiendo lluvia, habiendo nieve, usted venía a adorar al Señor, porque hay algo importante. La Biblia dice, hermano, que nosotros recibiremos galardones de parte del Señor. Y cuando Moisés miró aquello, hermano, Moisés, yo me imagino que el hombre de Dios se llenó de la gloria de Dios. Y le empieza Dios a hablar a Moisés y le dice: Moisés, no creas que es casualidad que me ha aparecido a ti. No es una casualidad que tú me hayas visto en medio de la zarza. Es que yo tengo un propósito, Moisés. Y el propósito que yo me he aparecido a ti es para que tú vayas y libertes al pueblo mío que está allá en Egipto. Yo quiero que tú seas el intermediario. Yo quiero que seas el hombre. Porque, amados hermanos, era conocido que en el palacio donde estaban los grandes magnates, nadie se podía acercar. Eran hombres importantes, hermanos. Ni tan siquiera en veces reyes de otras regiones se podían acercar, porque eran tan grande el imperio que estos hombres tenían. Porque el faraón dijo ciertamente: oye, Moisés, pero ¿quién es ese Dios que tú me estás hablando? A este Dios yo no lo conozco. Y cuando Moisés le dice: este es el Dios que hizo los cielos y la tierra, este es el Dios que te ha puesto a ti aquí como presidente, como rey de Egipto, tienes que conocerlo y verás las manos de Dios. Y dice la Biblia que ciertamente Faraón endureció su corazón, y cuando vio aquello, empezó Dios a mover la gloria de Dios. Y dice la Biblia que empezaron a mostrarle Dios prodigios y milagros. Le empezaron, bendito su nombre, a caer todas las plagas, dice la Biblia. Y el faraón no quería dar su lugar. El faraón no quería entender que había alguien más grande que él sobre la tierra, porque el faraón creía que él era el único grande. No hay iglesia perfecta, no hay pastor perfecto, no hay evangelista perfecto. El perfecto se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. El perfecto, amados hermanos, es aquel que por usted y por mí murió en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice, amados hermanos, que cuando Moisés se dispone y empieza a hacer milagros y prodigios, Moisés dijo lo que nosotros decimos: a poner excusas nada más. Señor, pero yo soy tardo para hablar. Señor, yo no puedo, Señor, ¿y cómo voy a hacerlo? Y le dice Dios: Moisés, ¿quién hizo la boca? En otras palabras, ¿por qué me estás poniendo excusas a mí? Le dice Dios: Moisés, ¿quién hizo al mudo hablar? ¿Quién hizo al ciego ver? ¿Quién hizo al cojo andar? Yo le estaba diciendo a Moisés: porque no hay nada imposible para mí. Ciertamente los apóstoles en un momento se sintieron atribulados y dijeron: ¿qué debemos de hablar? Y Jesús les dijo: no os preocupéis por lo que habéis de decir, porque el Espíritu mismo pondrá palabra en vuestros labios. No hay que preocuparse, amados hermanos. Jesús dijo claramente que todos los trabajados y los cargados vinieran al Señor. Y la Biblia dice que cuando empezó, hermano, este tormento, esta lucha entre Dios y Faraón, no era que Dios no podía derrotar al Faraón, era que Dios quería que el Faraón viera el poder de Dios, y quería que el pueblo mirara el poder de Dios, porque el pueblo viendo milagros y aún así no se componía, el pueblo viendo lo que Dios hacía y aún así no se humillaba delante de Dios, porque la Biblia dice ciertamente que el pueblo de Israel era un pueblo de duro servicio, era un pueblo que no tenía conocimiento, era un pueblo que no tenía entendimiento, y cuando no entendía, Dios tuvo que usar sus milagros para que la gente pudiera ver que había un Dios que había llegado a rescatarlo. Porque podemos estar en el lodo, podemos estar, bendito su nombre, desesperados, podemos estar en angustia, no podemos tener comida, no podemos tener renta, no podemos tener algo, pero tenemos a alguien que lo suple todo. Tenemos a alguien, amados hermanos, que la Biblia dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, dice la palabra de Dios. Cuando sabemos esperar en Dios, Dios se encarga de darnos a nosotros lo que nosotros necesitamos. Y la palabra de Dios dice claramente, hermano,
que Moisés empezó a hacer el mandato que Dios le había dado. Y empezó con su hermano Aarón y le mostraba el milagro al pueblo de Israel. Y el pueblo seguía en su opresión. El pueblo seguía en su rebeldía. Y usted me puede decir, pero yo viendo esos milagros, yo me hubiera compuesto. Si es que ni nos componemos ahora, menos nos hubiéramos compuesto antes, hermano. La gente dice, ay, si yo hubiera caminado con Jesús, quizás nosotros hubiéramos sido los que hubiéramos pegado el martillazo para clavarle los clavos, hermano. ¿Cuántas veces nosotros, sabiendo que Él dio la vida por nosotros todavía, hermano, pisoteamos la sangre de Jesús? ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, no valoramos lo que Dios ha hecho por nosotros? Y ciertamente, bendito su nombre, cuando Moisés iba delante de estos hombres, la gente empezaba a ver algo diferente y decía, ciertamente el faraón, no, pero este milagro que, bendito su nombre, que la vara se convierte en serpiente, yo tengo magos, tengo adivinos que lo pueden hacer, y lo hicieron en ese momento. Pero cuando ya empezó a caer las plagas, cuando empezó el agua a convertirse en sangre, ya los adivinos no podían hacer nada, ya los brujos no podían hacer nada. ¿Cuántas veces el diablo, bendito su nombre, los brujos, los hechiceros, ya han hecho la guerra? ¿Cuántas veces, bendito su nombre, han tirado dardos para esta iglesia? Pero si la iglesia sigue de pie, es porque la gracia de Dios la mantiene, es porque hay hombres y mujeres que se someten a la palabra de Dios, es porque todavía hay un pueblo, hermano, que se entrega al Señor. Por eso todavía estamos de pie y estamos donde estamos, es por la pura misericordia de Dios. Y la Biblia dice, amados hermanos, es que hay cosas que el hombre puede hacer, pero hay cosas que nunca se le va a igualar al poder de Dios. Y la Biblia dice que cuando el pueblo empezó a ver todas estas cosas, el pueblo se maravillaba. El pueblo, hermanos, por momento era un pueblo que tenía gozo, era un pueblo que quería seguir en las cosas de Dios. Pero tantito, amados hermanos, pasaban las cosas, el pueblo como que se olvidaba, igual que nosotros. Cuando Dios nos hace el milagro, nos acordamos de Dios, le damos gloria a Dios. Pero cuando Dios, bendito su nombre, ha pasado un mes, 2 meses, usted se sale de la iglesia, se olvida del milagro que Dios le ha hecho. Y aquí, hermano, hay que ser agradecido, teniendo y no teniendo. Hay que adorar al Señor, estando enfermo, estando sano. Hay que adorar al Señor, porque la vida la ha dado nuestro Dios, bendito su nombre. Y la Biblia dice, amados hermanos, que cuando Moisés empezaba a enseñarle al pueblo estas cosas, llegó un momento cuando le dice Moisés al faraón, deja ir a tu pueblo porque Dios está pidiendo que vayamos a adorarle. Y dijo el faraón, vayan, pero dejen todo su ganado. Porque faraón quería que volviera el pueblo, pero Dios ya no quería que el pueblo volviera atrás. Porque si Dios te saca de Egipto, hermano, es para que no vuelvas atrás. Si Dios te sacó del mundo, es para que ya no miremos atrás. Si antes éramos mujereros, tenemos que cambiar en el Señor. Si antes a usted le gustaba el pleito, ahora hay que cambiar en el Señor. Si antes usted era un baby en el evangelio, madure en el Señor. Ya no se enoje por nada, hermano, solo porque la hermana no lo saluda. No se enoje por eso. No se sienta mal si el pastor no le da privilegio una semana. Usted adórele de igual manera. No se sienta triste, hermano. Es que hay gente, bendito su nombre, que yo he entendido, pastor, que solo cuando está en el altar siente alabanza. Hay gente que solo cuando está arriba siente adoración, pero cuando está abajo no siente nada. El verdadero adorador, hermano, empieza a adorarle allá abajo, para cuando venga aquí arriba pueda ser un buen ejemplo para los demás, amados hermanos. Y la Biblia dice, hermano, que cuando Faraón entendió y se muere su primogénito, ahí entendió él y dijo, no puedo competir contra este Dios. Este Dios es más poderoso que mí. Y entendió Faraón y dijo, no, Moisés, ¿sabes algo? Vete con tu pueblo, ya no lo queremos aquí. Porque el hombre, hermano, el mundano, tiene que ver, el mundo tiene que saber que la iglesia pentecostal, palabra infalible, tiene un Dios verdadero. El diablo tiene que saber que aquí todavía, hermano, hay una iglesia que ama a Dios. Hay una iglesia, amados hermanos, que vive por la palabra del Señor. Y la Biblia dice que cuando el pueblo agarra sus cosas, Moisés le dice, ¿sabéis qué? Preparaos porque ya nos vamos. Ya nos vamos. El pueblo no puso ninguna excusa.
iban gozosos caminando. Pero por la rebeldía caminaron 40 años por el desierto. Por rebelde. Usted puede decir, pero hermano, ¿por qué yo llevo tantos años sufriendo? Por rebelde. ¿Por qué no paso de este valle? Por rebelde. Porque no se busca someter a Dios. El que se somete a Dios, hermano, empieza a ver días buenos. La Biblia dice que el que quiere ver días buenos, que refrene su lengua, dice la palabra de Dios. Ese es el consejo sabio, hermano, que la palabra de Dios dice. Para ver días buenos hay que refrenar nuestra lengua, hermano. Y la palabra de Dios dice que el pueblo iba caminando, el pueblo iba siguiendo para adelante. Pero cuando de repente aparecen los escorpiones, la gente empieza a quejarse. Iban caminando y le decían, Moisés, ya tenemos sed, Moisés. Nos morimos. Necesitamos agua, Moisés. Y la gente empieza a quejarse. Y viene Moisés y le dice, si nosotros camináramos en fe, la Biblia misma dice que antes que nosotros pidamos, Dios ya sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Pero es el problema de la gente, que se queja mucho y llora menos. Y si oráramos más y nos quejáramos menos, fuera mejor en el Señor. Necesitamos más oración y menos quejidos, hermano. Y la Biblia dice ciertamente, hermano, que vino Moisés y le dijo a Dios, Dios, este pueblo me pide de beber. Y dice la Biblia que Dios hace y le dice a Moisés, golpea la piedra y agua va a salir de ahí. Y el pueblo empieza a agarrar agua y se llena y se llena y se llena. Se acabó el quejido por un momento. Siguió caminando. Y el pueblo se le aparecen las serpientes que ya tenían hambre. Moisés, tenemos hambre. ¿Para qué nos sacaste de Egipto si ya comíamos, aunque sea un poquito? Y aquí nos trajiste al desierto a morirnos. Dios a nadie va a llevar al desierto a morirse, hermano. A nadie. Los mejores guerreros salen del desierto. No salen del palacio, salen del desierto, hermano. Porque cuando aprendemos, hermano, a depender de Dios, porque qué bonito se mira, hermano. Yo me imagino que los pastores se sienten felices viendo un hermano que se le está perdiendo la familia, está perdiendo sus bienes, está perdiendo su casa, está perdiendo su empleo. Y el pastor ve a aquel hombre con un gozo, con una alegría. Es que eso es lo importante en el Señor, hermano. Ciertamente el profeta dijo, aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya maíz en el grano, con todo eso yo adoraré al Señor. Porque es importante, hermano, como iglesia de Dios, entender que nosotros en medio de la prueba es cuando sale la mejor alabanza para el Señor. En medio del dolor es cuando empezamos nosotros a sentir la bendición de Dios. Porque Dios, cuando se le acerca a Jeremías, no le dijo cuando Jeremías estaba bien, yo estoy contigo. Se lo dijo cuando el hombre estaba en la cisterna. Le dijo, sabes, Jeremías, yo estoy contigo. Porque es importante, hermano, que Dios esté con nosotros. Y la Biblia dice que el pueblo empezó a pedir de comer, hermano, como nosotros. El pastor nos dice ayuno, no queremos, pero si el pastor los invita, bendito su nombre, allá al buffet, todos se apuntan. Es que ese es el detalle. No es que sea malo comer, hermano. El problema de la gente es que prefiere saciar más la carne que el espíritu. El pastor le dice, va a haber vigilia, va a haber ayuno. Ay, pastor, pero ¿cómo va a haber ayuno? ¿Cómo va a haber vigilia? Estamos cansados. Las excusas de la gente, hermano. Cuando la Biblia dice, bienaventurado fuera si cuando viniera el Señor os hallara así. Pero la gente se queja mucho. Qué bonito es ver miembros, líderes, diáconos en una iglesia que le digan al pastor, pastor, ¿por qué no hacemos Santa Cena? Pastor, ¿por qué no hacemos otra vigilia al mes mejor? ¿Por qué no hacemos otro ayuno al mes? Pero esa gente se escasea, hermano. Esa gente que siente amor por Dios, cuesta encontrarla, hermano. Cuesta encontrar a esa gente, hermano. Porque la gente no está enamorada de Dios, la gente está enamorada del billete. De eso está enamorada la gente. Si en la iglesia el pastor aquí Norby pusiera,
a 25 la hora, Dios santo, usted no saliera de la iglesia. Porque la gente está viciada al dinero y no a buscar la presencia de Dios. Y algo dijo ciertamente Moisés, hermano, yo caminaré, le dijo a Dios, pero ¿sabes algo? Dios le dijo a Moisés, yo si tu presencia no va conmigo, yo no camino. Lo importante del hombre no es depender de su propia concupiscencia, no es depender por lo que sabe, es saber depender de Dios. Que si la nube de gloria no se mueve, no hay que moverse. Si Jesús no te da, bendito su nombre, que se abra el camino, no camine, porque hay que esperar cuando Dios te empiece a abrir el camino para empezar a caminar. Y la Biblia dice, amados hermanos, que cuando pidieron de comer, Dios les dio de comer. Y se hartaron, hermanos, hasta por las narices, dice la Biblia. Pero Dios les dio un mandato: comed todo, pero no guardéis nada para mañana. Por eso la Biblia dice, cada día trae su afán, porque el día de mañana no es nuestro. Por eso, los amigos, los hermanos que no están bien delante de Dios, hoy que hay vida, hay esperanza de reconciliarse delante de Dios. Y nosotros entendemos, hermanos, que cuando Dios le da de comer al pueblo, el pueblo se sentía gozoso porque estaba comiendo. Es que qué lindo es Dios, hermano. Cuando su pueblo pide, Dios escucha. La Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Porque el que pide recibe y el que busca halla. Pero ¿cómo? Pedir con un corazón sincero y esperando en fe que Dios lo hará. Y la Biblia dice que el pueblo siguió caminando. Y cuando llegaron al punto donde ya estaba el Mar Rojo y ya venía el pueblo de Egipto, venía atrás, hermano, a punta de espada. Ahí es donde la gente empieza a renegar. Ahí es donde la gente empieza a ver para los lados y dice, ¿a dónde nos vamos hoy? Si viene el pueblo de Egipto atrás a punta de espada y hay aquí, bendito su nombre, un Mar Rojo, ¿cómo vamos a cruzar el Mar Rojo? Es que los carnales nunca van a encontrar respuesta. Jamás. Los carnales prefieren ahogarse mejor en el mar antes que buscar respuesta en el Señor. El problema de la gente es, amado hermano, que la gente dice, no, pero ¿para dónde me voy? Si atrás viene alguien que me está matando, aquí enfrente me van a hartar los tiburones. Es que yo he entendido, amados hermanos, que aunque Dios no hubiera abierto el mar, Dios lo hubiera hecho pasar al otro lado. Porque bendito su nombre, si Daniel entró en foso de los leones no se lo comieron, porque Daniel no huelía a carne, Daniel huelía a presencia de Dios. Y hoy en día necesitamos hombres y mujeres que se sientan la presencia de Dios, hermano. Y la Biblia dice, hermano, que Moisés le dice, Señor, estamos aquí delante de ti. Y le dice el Señor, ¿qué tienes en tus manos, Moisés? Y le dice, párate las aguas y el pueblo pasará en seco. Imagínese usted viendo ese milagro, hermano. Ver el gran mar, hermano, partido en dos. Y usted caminando en la tierra y viendo el montón de peces marinos a su alrededor, pero que no pasan de esa corriente de agua. Porque es que Dios tiene todo bajo su control. Cuando sabemos esperar en Dios, Dios jamás va a dejar que el pueblo se muera en el desierto. Jamás, hermano. Y la Biblia dice claramente que cuando el pueblo miró esa gran hazaña, empezaron a caminar, y cuando llegaron al otro orilla, dice la Biblia, bendito su nombre. Usted se imagina que ese mar era chiquito, hermano. Si nosotros con solo ver el mar vemos el principio, pero no alcanzamos a ver el final. Imagine cuánto tiempo se llevó este pueblo para cruzarlo, hermano. Y la Biblia dice que cuando estaban al otro lado, bendito su nombre, del mar, empezaron a cantar y a glorificar a Dios. Porque cuando ya pasas la prueba hay una bendición. Cuando ya pasas la prueba vas a recibir de Dios. Hay descanso para nuestras almas, hay descanso para nuestras vidas, amados hermanos. En medio de la prueba es difícil adorar a Dios. Porque ¿quién va a tener ánimo de darle alabanza a Dios cuando se ha muerto un familiar que ama? ¿Quién va a tener? ¿Quién va a sentir ánimo, hermano, a adorar a Dios cuando solo piedras y piedras y piedras le están cayendo? ¿Quién? Nadie, hermano.
Carnalmente nadie quiere, pero en el espíritu sabe, hermano, que cuando más te apedrean es porque eres un buen árbol. Estás dando buenos frutos, hermano. Y la Biblia dice claramente que cuando el pueblo, hermano, empezó a caminar. Y dice la Biblia que si la nube de Dios no se movía, ellos no se movían. Y hay gente, bendito su nombre, que por un problemita en una iglesia, ¡pum!, van a otra iglesia. Sin dirección de Dios, sin mandamiento de Dios. Solo por el mover de la carne. Solo porque el pastor Norby los exhorta. Solo porque les dice que se amen unos a otros. Porque hay gente que en la iglesia se ama, hermano. Quieren ir al cielo, pero aquí la gente no se saluda, no se abraza. Se sientan separados como que fueran enemigos. Y donde debemos de saber que aquí somos un mismo cuerpo en el Señor. Mucha gente, amados hermanos, ha perdido el amor por Dios. Donde la Biblia dice que el amor de Dios cubrirá multitud de pecados, dice la Biblia. Y el pueblo, amados hermanos, se sentía bendecido de parte de Dios. El pueblo miraba la nube de Dios. Y dice la Biblia que cuando el pueblo iba caminando, encontraron tantos obstáculos en el camino. Y dice la palabra de Dios que lo más terrible que yo puedo encontrar en la palabra es que dice la Biblia que cuando Dios quería hablar con Moisés, dice la palabra de Dios, sube el hombre allá al monte, dice la Biblia. Y cuando el hombre sube el monte, dice la palabra de Dios, solo había un hombre parado ahí esperándolo, dice la Biblia. Cuando Moisés estaba hablando con Dios, dice la Biblia, solo estaba un hombre ahí parado esperando a Moisés, rectamente, esperando pacientemente. Porque yo he algo entendido en el evangelio, hermano, que cuando hay un Moisés, Dios tiene que preparar un Josué, amados hermanos. Dios está levantando a Josué, Dios está levantando levitas, Dios está levantando hombres y mujeres, hermanos, que cuando el pastor no tenga fuerza, le diga: pastor, yo voy a ser como Aarón y Hur. Hay que levantar las manos. No hay que criticar, no hay que juzgar, hay que levantar las manos. No crea usted que solo porque es pastor no se adolece. No crea que solo porque es pastor no sufre. No crea que solo porque es pastor, hermano, no siente las palabras pesadas que usted le dice muchas veces, diciéndole: si este pastor no sirve, este pastor aquí. Hay que darle gracias a Dios, porque Dios ha puesto un hombre que nos predica la rectitud de Dios. Hay que darle gracias a Dios, porque Dios ha tenido un atalaya, porque Dios todavía tiene un hombre que tiene amor por sus almas. Es que la gente es arrevesada, la gente ama a la gente que le dice mentira, pero no a la gente que le dice la verdad. Diciéndole a la gente: así viviendo como vives no vas al cielo. La gente que te predica así es porque te ama. No quiere que te pierdas, hermano. Usted no se sienta mal cuando la palabra viene fuerte. Usted no se sienta incómodo. No diga que el pastor ya la trae conmigo. Dele gracias a Dios y dígale: Señor, gracias porque quieres cambiar mi vida. Gracias, Señor, porque quieres hacerme diferente. Y la palabra de Dios dice, amados hermanos, que cuando estos hombres iban y estando allá en la cumbre, el sacerdote que Dios había puesto, dice la Biblia, Aarón, el pueblo se le acercó y le dijo: Aarón, ese Moisés, el cual Dios usó para sacarnos de Egipto, ya no baja. Y nosotros necesitamos adorar a alguien. Y ya habiendo oído y haber visto los milagros del Dios vivo, le dijo: ¿sabes qué? Queremos que nos hagas un becerro de oro para nosotros adorarle. Que el pueblo de Israel tenía un problema y Dios toda la vida lo ha condenado, que es la idolatría, hermano. Es un problema terrible que la gente ha tenido. Y en la iglesia de hoy en día muchas veces pasa eso. Idolatramos demasiado al predicador, al músico, al pastor, al evangelista. El problema de la gente es eso. Dice: no, pero que hoy predica fulano, mejor no voy porque me cae mal. Es que yo voy a ir cuando predica este hermanito, que este me habla de amor y no me habla de golpe. Ese es el problema de la gente, amados hermanos. Que la gente como que tiene su diosito aquí, hermanos, en la tierra. Le digo diosito porque es chiquito. Y el Dios que nosotros servimos es un Dios grande, amados hermanos. Y la Biblia dice claramente, amados hermanos, que estas señales creerán a los que creen en el nombre del Señor. Y la gente tiene ese problema, amados hermanos, que cuando predica el que le gusta, el tal está conforme.
Y si usted es cristiano, usted tiene que gozarse en todo tiempo, hermano. Sea quien cante, sea quien predique, sea quien adore a Dios. Yo algo he entendido, hermano, que el que está en mi lado no adora, yo voy a adorar a Dios. Si el que está a mi lado junto a estos postes, yo voy a adorar a Dios, hermano. Porque la gloria de Dios se mueve, y si la gente no la siente, que se preocupe por no sentir la gloria de Dios, hermano. Es que, amados hermanos, yo algo que me agrado cuando vengo siempre aquí es que siempre, hermanos, nunca me voy vacío, me voy lleno de la presencia de Dios, porque siento la gloria del Eterno. Cuando los hermanos están adorando, cuando está la administración, yo siento las caricias del Espíritu Santo. Y cuando usted no la siente, es porque usted está mal delante de los ojos de Dios, hermano. Que dan ganas, hermano, que si uno anda mal, pasar y reconciliarse. Que se siente tan bonito la gloria de Dios. Y sabe algo, hermano, yo pocas veces ando predicando en muchos lugares por misericordia, pero pocas veces siento lo que yo siento en este lugar. Y no se lo digo porque estoy en este lugar, no se lo digo porque el pastor es amigo mío, no se lo digo por eso. Se lo digo porque lo siento en mi corazón, porque siento desde que venía entrando por la puerta, sentía la gloria pesada de Dios, sentía como cuando Moisés miraba la zarza y yo dije, siento que allá adentro hay algo, y yo no me quedé allá afuera, yo seguí para adentro a buscar la presencia de Dios. Y cuando venimos y nos empapamos de la gloria, hermano, todos nuestros problemas se van, todas nuestras pruebas se van, porque cuando venimos a adorarle a Dios nos olvidamos de todo, hermano. Usted olvídese si va a ir a comer tamales después. Usted olvídese si va a ir a comer pupusas después. Porque para venir a la iglesia, pastor, la gente ya le dice, pastor, vámonos rápido porque va a nevar. Pero para ir al mall no tienen excusa. Para ir al buffet no tienen excusa. Aunque el carrito les ande patinando, pero ahí andan. Pero a la casa de Dios no quieren venir. Y es mejor venir a la casa de Dios, donde hayamos descanso para nuestra alma. Porque la Biblia dice que el reino de los cielos no es comida y bebida, sino que es paz, gozo y felicidad en el Señor. Y el pueblo, hermanos, cuando Aarón le hace aquel becerro de oro, el pueblo se inclina a ellos. Empezó el pueblo a adorar aquel becerro de oro. Y dice la Biblia que el pueblo empezó. Pero la palabra de Dios dice que Dios, mirando de los cielos, le entró el vivo celo, hermano. Porque el hombre de Dios va a tener celo, hermano. No hay algo, hermano, que a mí me incomode tanto, hermano, llegar a una iglesia y ver gente destrabada, hermano. A mí eso me incomoda, hermano. Y soy de las personas, hermano, que yo no soy el pastor de la iglesia, pero yo cuando miro un desorden, yo se lo digo, hermano. Y si no me invita, que no me invite, hermano. No me importa, hermano. Es que el hombre de Dios tiene que ser recto, hermano. Que si el atalaya que está en la iglesia es mudo, el que llegue, que sea libre. Enseñarle a la gente, hermano. Yo cuando anduve predicando en California me dio vergüenza, hermano, pero vergüenza. Y un dolor en mi corazón ver a un muchacho tocar la guitarra con el pelo que parecía mujer. Y le digo yo al pastor, si yo fuera el pastor de esta iglesia, siento en disciplina a este muchacho y lo siento a usted por rebelde. Pero hoy en día los predicadores tienen miedo de decirle la verdad a la gente, porque piensan que si les dice la verdad no les van a dar nada. El que es de Dios camina, hermano, sin esperar nada a cambio. No podemos cambiar la palabra de Dios. La misma palabra que usted predica aquí debe de predicarla en todos los lugares. Y yo entiendo que los amigos hay que entenderlo. Si uno con los amigos no se mete, se mete con los que dicen que son cristianos, que son mañosos. Igual que el pueblo de Israel, eran cristianos, hijos de Dios, pero idólatras, perversos, rebeldes, pícaros, mañosos. De todo tenían. No dejan las malas mañas, hermano. Pero Dios llama a un pueblo a santidad, hermano. Y la Biblia dice, hermano, que cuando les hicieron el becerro, dice la Biblia, esta gente siguió adorando. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, baja, porque si no bajas, este pueblo está caminando desenfrenadamente. Y dice la Biblia que el hombre de Dios, Moisés, que había estado hablando con Dios, no estaba hablando con el pastor ni con el evangelista, un hombre come tortilla, estaba hablando con el Dios de la gloria. Dice que bajó, dice, y el momento fue tan duro, hermano. Me imagino Moisés que agarra las tablas de los mandamientos
y se las tira encima del becerro, hermano. Sé que fue algo terrible, hermano. Y es que la palabra de Dios, hermano, es viva y eficaz. Es más cortante que una espada de doble filo, dice la Biblia. Y cuando esto sucede, hermano, la rebeldía del pueblo, para ir terminando, dice la Biblia ciertamente, hermano, que había un hombre en medio de la congregación que incitaba a otra familia a rebelarse contra Moisés, creyendo que a Moisés le hacían el mal. Es que la Biblia dice en Hebreos, cosas horrendas caer en las manos del Dios vivo. Es terrible, hermano. Y la gente cree, hermano, que te hace la guerra a ti. La gente cree que le hace la guerra al pastor. Y los enemigos del hombre, ¿de dónde van a ser? Dijo Jesús. De la misma casa. De allí van a ser. Y dice la Biblia, hermano, que este hombre llamado Coré incitaba al pueblo y decía, bueno, ¿acaso Dios solo por Moisés puede hablar? Él creía que él era también el hombre de Dios. Pero que, hermano, el hombre de Dios solamente tiene que ser alguien diferente. No tiene que ser un hombre carnal, rebelde, soberbio. No puede ser un hombre que incita al pueblo a hacer divisiones, hermano. Y Coré era un hombre que incitaba al pueblo a hacer divisiones. Porque el corazón de ellos es perverso. Por eso la gente no cabe en las iglesias, porque no quieren someterse a la palabra ni al hombre de Dios. Por eso la gente, hermano, hoy en día, por eso un montón de iglesias que mira, porque no se quieren sujetar a la palabra de Dios. No se quieren someter a un pastor. No quieren estar sujetos. Un montón de locos han agarrado a ser pastores como que fuera un changarro que ponga a vender tomates y chiles, hermano. Un montón de locos se han puesto a pastorear porque no quieren someterse a la palabra de Dios. Son gente que quieren caminar con libre albedrío, hermano. No quieren que nadie los tenga bajo sujeción. Ellos quieren ser los grandes y hacer lo que a ellos les venga en gana, porque ese es el negocio de ellos. Pero un hombre que es de Dios tiene que ser disciplinado, hermano. Yo siempre digo, un hombre que Dios lo levante con un ministerio pastoral tiene que salir de donde se congrega. Ser un hombre, hermano, que cuando haga una campaña, el pastor de donde salió vaya a apoyarlo. Ahí se ve que es un hombre que Dios lo ha llamado y no que ha hecho divisiones. Porque eso está de moda hoy en día, hermano. Gente divisionista en la iglesia de Dios. Y dice la Biblia, hermano, que Dios le dijo a Moisés, Moisés, contempla la tierra porque solo la vas a mirar. No seamos de esos nosotros que solo contemplemos la salvación y no podamos entrar en ella. Porque la Biblia dice, no descuidemos una salvación tan grande. Póngase de pie en esta hora. Invito a los músicos que pasen de carrera. Hay una alabanza muy linda.